Muy bien, doctores. Ahora vamos a hablar sobre los discursos nacionales sobre el derecho a la educación. Y cuando hablamos sobre los discursos nacionales sobre el derecho a la educación, obviamente vamos a estar hablando de aquellos discursos políticos o ideológicos que dieron pie a que la educación en México se considerara un derecho. No voy a ahondar mucho porque yo les decía que no voy a entrar en antecedentes, sino únicamente me voy a enfocar a dos cuestiones, lo que es el artículo tercero constitucional y la Ley General de Educación. ¿Ok? Para el caso México, la emergencia del discurso del derecho a la educación aparece de manera explícita y con fuerza política hasta 1993. ¿Con qué? Con la modificación al artículo tercero constitucional y la llamada en ese entonces nueva Ley General de Educación que señala al inicio todo individuo tiene derecho a recibir educación. Y sigue diciendo, el Estado, llámese federación, estados o municipios, impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La primaria y la secundaria son obligatorias y toda educación que imparte el Estado será gratuita. Aquí, el marco figurativo es propiamente la constitución política de los Estados Unidos mexicanos en un contexto de cambios fundamentales en materia de política educativa. El derecho a la educación se centra en el individuo más que en la colectividad y se presenta en el primer párrafo del artículo tercero constitucional, además de que se establecen relaciones de equivalencia entre el derecho a la educación con la gratuidad y la obligatoriedad. Ya en la Ley General de Educación se recupera la perspectiva de este derecho en los capítulos primero y tercero. En el capítulo primero, que es el de disposiciones generales, se toma como referencia al marco constitucional presente en el artículo tercero. Todo individuo tiene derecho a recibir educación y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo. El marco figurativo aquí obviamente ya cambia y es entonces esta nueva ley de educación, resultado de los cambios constitucionales en materia de política educativa. Y hay un fragmento en donde se observa la misma discursividad del artículo tercero, aunque se amplía el campo al incluir el significante acceso de oportunidades. A diferencia del capítulo primero de la Ley General, que se refiere sobre todo al acceso de las oportunidades educativas, el artículo 32 del capítulo de la misma ley norma la equidad porque se amplía el campo discursivo del derecho a la educación al establecer relaciones de equivalencia con el acceso y la permanencia. Las autoridades, ¿y por qué? Porque nos dicen, las autoridades educativas tomarán medidas tendientes a establecer condiciones que permitan el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo con mayor equidad educativa, así como el logro efectivo de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos. Artículo 32, ¿vale? El punto nodal aquí es el precepto normativo el punto nodal, perdón, es el precepto normativo de equidad educativa y que alrededor del mismo se articulan los significantes de acceso y permanencia. Doctores, la presencia del derecho a la educación en materia legislativa, que es el artículo tercero y la ley general, da cuenta del posicionamiento del gobierno mexicano y la política educativa cuando se plantea que el artículo tercero, es la base de los propósitos y las actividades de planeación, educación y seguimiento al cumplimiento de metas del programa sectorial de educación. ¿Por qué? Porque seguramente, doctores, todos los que somos profesores, siempre se nos ha dicho, cuando entramos al magisterio, cuando entramos a este rol de profesores, en donde se nos dice que el artículo tercero nos está rigiendo y que por lo tanto estamos sometidos a la Ley General de Educación y todo nos lleva hacia allá. Pero además, también se nos dice que la SEP y en particular la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas
contribuyen en la actualidad a garantizar este derecho a través de las políticas para el ingreso, promoción, profesionalización de docentes, padrones de instituciones educativas, de alumnos y hoy por hoy también lo que conocemos como el registro de maestros. Nos estamos viendo, doctores.